Buenas, dragoncitos y dragoncitas de mi reino. Vale, sí va. Buenas, dragoncitos y dragoncitas de mi reino. Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, gente, aquí está la entrevista de lo que viene siendo cuando Jeremy estuvo lo que viene siendo pues en ING con allí explicando cosas sobre el Art Maker y otras cosas. Y aquí nos explican ya detallado todo lo que hablaron, ¿vale? Porque estaba en inglés y bueno, hay gente que no entiende en inglés. Y bueno, la verdad dice cosas muy interesantes, sobre todo a cara a Genesis, al Art Maker, Atlantis, Art 2 y muchas cosas más, la verdad. Y también el rumor que decían que no iba a llegar Crystal Ice y los Island, al final sí van a llegar. O sea, lo vais a ver en este vídeo porque la verdad hablan de ello. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, no sé qué estás esperando, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y aquí toda la información de Ark Survival Ascended y Ark 2 y todos los Arks. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Y bueno gente, pues vamos a empezar a leer todo el tocho este porque la verdad es un tocho muy grande. Vale, como podéis ver, pues hay todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, que ahora vamos a leer más que nada. Y bueno, esto es la introducción de cuando sale Genesis, que va a salir el 25, pero bueno, se ha retrasado hasta el día 2 de julio. Y bueno, pues tiene Ark, que es lo que tiene Ark, retrasando cosas, ¿no? Pero bueno, dice que el conforme es igual que todo el juego de la serie de anime, hablamos con él sobre una amplia gama de temas, desde cómo se aplicaron a Ark las lecciones aprendidas de su anterior MMO oceánico Atlas, hasta el futuro del UGC previsto para Ark Maker y la estrategia comercial de la compañía, ¿no? Así que bueno, vamos a leer todo esto, ¿no? Vamos a leer todo lo que hay por aquí. Y bueno, aquí, la interpretación de Génesis, el impacto del agua viva provocado por cálculos físicos, ¿no? Bien, aquí el presentador, ese gamer más que nada, decía: gracias por acompañarnos hoy. Para ir directo al grano, ¿podría contarnos sobre el enfoque adoptado para crear la nueva versión de Ark Genesis parte 1? Que era el mapa principal de la historia de Ark Survival Evolved. Y Jeremy, pues, dice lo siguiente: Ark Genesis Parte 1 no es simplemente una adopción a las consolas de última generación. Hemos reconstruido tanto los gráficos como la funcionalidad desde cero para Ark Survival Ascended. Todos los gráficos han sido renovados. Bueno, aquí explica lo que viene siendo pues la creación de Ark Survival Ascended, ¿ok? Así que bueno, esto ya lo sabemos de sobras. En verdad no fue de cero, en verdad fue pues desde el código que se pudo del Evolved y no fue de cero en verdad, así que bueno. Y bueno, por aquí dice: además de la mejora visual, hemos oído que también se añadirán nuevas criaturas. Bueno, sí, que se añadirá el Paleoctopus en Genesis 1. Después, bueno, dice que el Paleoctopus será igual de grande que un Bargetin, un veneno de tamaño mediano, que se introduce en esta actualización. Y domesticarse pulpo gigante y navegar libremente por el océano será sin duda una expansión totalmente nueva para los jugadores. Bien, así que está el Paleoctopus, que se viene para Genesis 1, ya sabéis, gratuito. Y bueno, y dice: la versión anterior de Genesis estaba dividida en varios biomas distintos. Se ha cambiado la estructura del mapa. Bien, aquí Jeremy nos va a explicar cómo han formado el mapa esta vez, ¿vale? No estará dividido por lo que se ve, ¿no? A ver, ese es el cambio más importante en esta remasterización y la parte que más nos entusiasma. El mapa anterior tenía varios biomas como pantanos, volcanes, montañas nevadas y océanos.
pero el área oceánica era realmente muy pequeña y un poco decepcionante. Esta vez hemos ampliado enormemente el área oceánica, haciéndola comparable en tamaño a un mapa completo por sí misma, con un número de islas considerablemente mayor y una exploración submarina sin introducirse en toda el área. Y el mayor desafío técnico fue introducir la física de tiempo real para el agua. O sea, está diciendo que el agua va a ocupar todo el mapa. Esto yo ya lo sabía, esto ya lo sabía, ya lo traje en el canal, que el agua iba a ser todo el mapa. Y todas las otras islas estaban por el agua. Menos la luna, claro, la luna no sé si hablará aquí Jeremy, pero bueno, ¿no? Y bueno, hablará ahora sobre el agua, ¿no? Dice, ¿cómo afectará la física del agua a la jugabilidad, ¿no? Y dice, el agua ya no será solo un sombreador, sino una entidad física que interactuará con los personajes y los vehículos. Cuando llega una tormenta se generarán olas altas, afectando dinámicamente a todos los vehículos acuáticos, incluidas las balsas. Si llevas una balsa a mares agitados, las olas las andarearán violentamente y la arrastrarán dinámicamente, y la dificultad de cruzar el mar y el realismo de la supervivencia cambiará drásticamente. Nos está explicando que el agua se llama la marea, se te va a llevar al fondo del mar, o sea, te puede llevar al fondo, te puede arrastrar a otro sitio, así que habrá que ir con cuidado cuando haya tormentas. Cuando haya tormentas, no salir a mar. Ni con barco, ni balsa, ni nadando, ni con criatura. Bueno, con criatura no sé, a lo mejor la criatura marina debajo del agua, pues tampoco afectará mucho, pero los barquitos y nada por encima, sí. Eso sí. Dice, el game dice, la navegación en el mar será completamente diferente. ¿Se aplicará este agua basada en la física en otros mapas también? Ojo con esto. Ese es el plan. Sin embargo, primero queremos asegurarnos de que el sistema funcione correctamente en la navegabilización de Genesis y que no haya problemas de sincronización inesperados ni fallos. Bueno, esto habrá. Esto fijamente habrá estos fallos. Así que lo probamos a fondo primero en este mapa. Si podemos confiar que no hay problema, bueno, confirma que no hay problema, planeamos aplicarnos a mapas más antiguos como el de Island en la segunda mitad de este año y agregar gradualmente el movimiento del agua que soporte los cálculos físicos con parches. En un futuro planeamos convertirlos en una tecnología básica común para todos los mapas con cuerpos de agua que crearemos. Así que sí, el agua de Genesis, este agua de Genesis se va a incluir en todos los mapas. Primero empezarán con la isla. Si ve que funciona en Genesis, empezarán con la isla. A partir de medio año, dicen aquí, mitad de este año, dicen. Aunque bueno, ya estamos a mitad de año, o sea, no sé, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Mitad de año para ellos? ¿Septiembre? ¿Mitad de año? No sé. Así que se añadirá lo que viene siendo en la isla, lo que viene siendo pues este agua, y luego también a otros mapas, ya sea The Center, ya sea Astraeo, ya sea pues los siguientes mapas que hayan agua y demás. Bueno, claro, en Scorcher no hay agua. Aberration, bueno, hay algo de agua, ahí se puede añadir. Extinction no hay agua, solamente es, bueno, sí, en la parte de hielo y poco más. Pero sí, donde hay agua se incluirá pues esta mecánica, ¿no? Así que bueno, sigamos. Un regreso a la pura pura alegría de poder controlar una nave grande, incluso en solitario, aprendida de la experiencia de Atlas, ¿no? Bueno, aquí pues hablará sobre los barcos, ¿no? Cómo van a funcionar. Cuéntanos sobre el otro contenido, la actualización de pago de Ark Tears of Fortune. Podemos suponer que es similar a la historia de Bob del año pasado. Y Jeremy dice, así es, inicialmente consideramos el nombre de la historia real de Bob, o sea, el Bob to Taste, el Tears of Fortune, pero era demasiado largo, así que lo simplificamos. Incluye algunos elementos de la historia relacionados con Bob, pero el enfoque principal
es la adición de un sistema completo de grandes barcos de vela que creamos que será de gran interés para los jugadores. No es un mapa independiente, sino una actualización que añade una nueva capa de juego a todos los mapas existentes. Así que ya sabéis, esto es lo pago, ¿vale? El Tide of Fortune es de pago y Genesis es gratis. Luego, ¿qué tipo de barcos se incluirán, no? ¿Qué tipo de barcos están? Pues bueno, van a introducir lo que es pues, el pequeño rápido slop, que este será rápido, el pequeño brigantine y el gran galeón. El gran galeón pues será lento, pero puede llevar mayor cantidad de cañones, o sea, puede llevar cañones. ¿Habrán cañones nuevos con este Boat to Taste? Puede ser. La cantidad de cañones que se pueden montar en combate difiere según el tamaño del barco, por lo que hemos hecho ajustes claros al rol de cada barco. Los jugadores pueden recolectar madera y otros materiales para construir estos barcos y pilotarlos. Y bueno, aquí dice, Studio Walker desarrolló y operó anteriormente el MMO marítimo Atlas. Este sistema de barcos se basa en lo que aprendieron en ese entonces. Y Jeremy responde, hemos heredado gran parte de la esencia de Atlas, que van a traer cosas, ¿vale? Como de juego, que han adaptado pues las cosas de Ark, bueno, de Atlas en Ark, mejor dicho. Y dice que el mayor problema de Atlas fue que como resultado de buscar demasiado realismo, operar barcos grandes requería una gran cantidad de tripulación de IA, lo que significaba que los jugadores tenían que seguir pagando monedas de oro. Manejar grandes barcos en solitario o en pequeños grupos era extremadamente difícil porque la tripulación se amonestaban si se retrasaban los pagos. En Tide of Fortune hemos eliminado todos esos engorros elementos de microgestión, ¿vale? Así que eso lo han eliminado, esos micropagos lo han eliminado de aquí de Ark en Tide of Fortune. Dice, entonces puedes manejar un galeón gigante tú solo, y Jeremy contesta que sí, que puedes avanzar con el gran galeón, puedes tomar el timón y disparar a todos los cañones de un lado con solo presionar un botón a través de una interfaz usuario dedicada. O sea, puedes manejar todo el barco tú, ¿vale? Todo el barco lo puedes manejar tú. No hace falta que tengas a nadie más. Si estás solo en la tribu, podrás manejarlo tú, pero también podrás manejarlo con tu tribu. Yo creo que sí, ¿no? Dice, en Atlas estaban demasiado centrados en el realismo y perdíamos de vista la esencia de los videojuegos. La diversión de dispararse cañones unos a otros es un enorme barco. Y bueno, aquí sobre los miembros de la tribu, y dice, por supuesto pueden dividir los roles de dentro de la tribu. Si bien permite la operación en solitario de un solo hombre, también hemos dejado la libertad para que los miembros de la tribu apunten manualmente los cañones individuales. Así que sí, con la tribu podéis disparar vosotros mismos con lo que viene siendo los cañones, ¿no? En ese caso obtiene la ventaja del disparo de precisión, como cambiar los tipos de munición en tiempo real según la situación o localizar y disparar los puntos débiles de enemigos específicos. No es una diferencia drástica, pero es una clara ventaja. Así que habrá tipos de munición diferentes en los cañones. También hemos heredado la libertad de personalizar tu barco colocando estructura de encima de él de Atlas. En lugar de usar barcos con diseños fijos como en Sea of Thieves, puedes crear un barco único adaptado a tus preferencias, ya sea pensado para ataque, defensa, transporte de suministros. O sea, puedes crear tu propio barco, hasta jaulas de dinosaurios. Puedes llevar tus dinos ahí en el barco, puedes crear tu barco como quieras, como en Atlas. En Atlas, por ejemplo, podías crear tu propio barco si farmeabas los materiales. Eso está muy bien, la verdad, muy bien. Y bueno, aquí pues le pregunto de nuevo, el gamer dice, Atlas tenía un sistema extremo donde se incluso una parte del casco, placa exterior, era destruida, el agua comenzaba a filtrarse en tiempo real y el barco se hundía a menos que se aplicara un parche. Y bueno, aquí Jeremy habla sobre cómo reparar los barcos, ¿no? Y cómo detectar los daños y demás. Dice, para los juegos solitarios, arrastrarse por el fondo del barco para descubrir que se ha roto
era simplemente tedioso, así que esta vez hemos aportado por un sistema de HP más sencillo. Cuando recibes daño, tu HP disminuye, la velocidad del crucero del barco se reduce gradualmente para reflejar la magnitud del daño. Sin embargo, si colocas los materiales necesarios en los cubos de recursos ubicados dentro del barco, tu HP, o sea tu vida, se recuperará automáticamente, lo que lo convierte en un sistema más casual. La tensión de tapar manualmente los agujeros en las aguas de la inundación fue aparecida por algunos jugadores experimentados, pero esta vez priorizamos la accesibilidad. Sí. Después del lanzamiento hay muchas peticiones para recuperar ese sistema hardcore. Lo consideramos como una opción de servidor, pero creemos que el sistema casual será mejor recibido primero. También lo hemos diseñado para que sea fácil incorporar mods personalizados. Así que bueno, los barcos tendrán un HUD ahí que te dirán dónde están dañados para que puedas repararlo, ¿no? Y dice de unos cubos, que no sé qué cubos serán. Abajo son como cajas que están ahí, ¿vale? Que lo llenas de recursos y con eso repararás el barco automáticamente. Así que está bien eso. Está bien los barquitos, ¿no? Bien, ahora hablarán sobre el ajolote, ¿no? ¿Qué características tiene, ¿no? Este ajolote. Y bueno, aquí Jeremy dice: el ajolote incorpora un sistema de evolución ramificada, algo con lo que hemos experimentado en los últimos años. Se puede decir que es una idea similar a la de Pokémon. Decides quedarte con tu ajolote que adquieres cuando se ve joven, seguirá siendo lo suficiente pequeño como para sentarse en nombre del jugador y proporcionar varias mejoras útiles, efectos de potenciación a quienes lo rodean. Por otro lado, si decides evolucionarlo a adulto, ya no podrá sentarse en tu hombro, pero crecerá hasta alcanzar el tamaño de un delfín. Se podrá montar y exhibirá diferentes habilidades únicas especializadas para el movimiento bajo el agua. El atractivo reside en que puedes obtener diferentes niveles de personalización de una sola criatura, dependiendo del estilo de juego del jugador. Bueno, esto es más o menos como el Saldris, ¿no? El mod Saldris, el dragón. Pues que puedes evolucionarlos y ya no puedes tirar su etapa atrás. Así que está bien eso, la verdad, está bien. Está bien. Así que bueno, los jugadores que no hayan comprado el Tears of Fortune no podrán disfrutar de los nuevos enemigos y el contenido que aparece en el océano. No existe la preocupación de que se convierta en un juego de pago para ganar, o sea, un pay to win. Ojo con esto, lo que dice Jeremy. Hemos equilibrado cuidadosamente ese punto. Incluso sin comprar esta mejora, ¿vale? Sin comprar Tears of Fortune, aún puedes explorar la vasta área oceánica ampliada y luchar contra flotas enemigas controladas por la IA que domina los mares, así como fortalezas acuáticas enemigas construidas en islas. Derrotar enemigos usando la vida marina. Existe y lanchas motoras equipadas con motores. Te recompensará con botín de primera calidad que solo se puede obtener aquí, solamente en Genesis, ¿no? O sea, material Genesis. Así que sí, aunque no compres Tears of Fortune, podrás luchar contra los piratas y coger loot. O sea, no hace falta tenerlo para conseguir loot exclusivo de Genesis, ¿no? Luego, los grandes venenos y los ajolotes son simplemente nuevas opciones de estrategia y no son necesarios para avanzar en el juego ni para disfrutar del mapa. Son mejoras de juego completamente opcionales y no sufrirá ninguna desventaja si no lo compras. Es una variación orientada a vehículos similar a como se ha entregado en trenes, dirigibles y coches de batalla en Boss to Taste. Así que aquí queda claro. No, si no lo compras no pasa nada, lo puedes disfrutar igualmente Genesis a toda su esplendid. Porque lo único que te va a traer el Boat to Taste serán los barcos, el Tidetap y algunos objetos extras y poco más. Todo lo demás podrás disfrutarlo. O sea, la teoría que ya hemos hablado queda anulada por esto. O sea, Wilker ha retrasado el mapa porque sí, porque no han llegado la certificación y ya está, una semana, o sea, así que
así es. Un modelo de negocio que dé pie a Ardos y Atlantis en 2027. Bueno, pues hablaremos sobre ahora 2027, ¿no? Y dice el gamer, los DLC Premium siempre han girado en torno a los vehículos. ¿Podrías explicarnos la intención detrás de esta estrategia comercial? Y bueno, Jeremy, en pocas palabras, en un modo de negocio para subir a los fondos de desarrollo de ARK 2, ¿vale? Dice, mientras mantenemos las operaciones del estudio, no podemos esperar ingresos directos hasta que ARK 2 esté terminado. Así que necesitamos seguir ofreciendo contenido opcional atractivo. Sin embargo, no queremos monetizar vendiendo los mapas en sí. Esto se aplica a Genesis parte 1, así como al próximo Genesis parte 2, y a mapas personalizados como Fjordur, los Island y Chrysalis. Todo esto proporcionarán de forma gratuita a quienes compren ARK Survival Ascended. Los elementos premium de pago juegan un papel importante para garantizar la supervivencia del estudio durante los próximos años. Los intentos de crear mods premiums y otras cosas que han continuado del juego anterior están dirigidos a garantizar la supervivencia tanto de los creadores como del estudio. Y que me pregunta, ¿entonces no venderán los mapas sino que monetizarán a través de las reglas del juego y las expansiones de vehículos? ¿Y ya decidieron el tema para el próximo vehículo? Y Jeremy dice, sí, hemos planeado, que ya se sabía, que son las naves de Genesis. Que bueno, que dice que tienen planeado el espacio exterior, que planean implementar combates aéreos entre naves espaciales o naves capitales, acorazados especiales, equipados con enormes cañones principales. Lo que quiero que presten atención técnicamente en el sistema que mantiene la gravedad local dentro de la nave sin importar el ángulo en la que la nave especial rote o se incline, lo que permite a los jugadores moverse libremente dentro de la nave incluso durante los combates aéreos. Así que van a ser naves gigantes, ¿no? O sea, seguramente que está la pequeña, igual que los barcos, el mediano y el grande. O sea, va a ser increíble todo esto. Así que, sí, van a venir naves para Genesis 2. Así que bueno, eso es lo que es. Bueno, ¿qué más cuentan por aquí? ¿Qué más le preguntan a Jeremy? Pues dice, eso suena que será una gran escala. Se utilizarán los conocimientos técnicos adquiridos aquí en los comentarios de los jugadores en el próximo juego. Y bueno, Jeremy habla sobre ARK 2, que dice lo siguiente, ¿no? Absolutamente, cada intento de ARK Survival Ascended es un proceso de perfeccionamiento y aprendizaje técnico, y se aplicará directamente a ARK 2. Y por ejemplo, en cuanto al comportamiento de la IA, nos estamos alejando de un sistema de XP simple para evitar la monotonía. Si bien aún tenemos XP para aumentar las estadísticas base, introdujimos un sistema en el anterior, los Colony, donde las habilidades se desbloquean al alcanzar hitos específicos del juego. Bueno, pues para ARK 2 ya sabemos que no habrá niveles, ¿vale? Está diciendo que el sistema de XP, pues, para que no se haga monótono, ¿vale? Pues lo van a eliminar en ARK 2 y incluirán pues este árbol de habilidades, ¿no? Veremos a ver cómo funciona en ARK 2 esto, ¿no? Y además dice, en Tide of Fortune también preparamos un árbol de hitos específicamente para naves, donde las habilidades de las naves se desbloquean al alcanzar objetivos específicos según el juego. Además, una vez que avanzas en el árbol, las mejoras se aplican automáticamente a todas las naves que construiste primero, por lo que no hay necesidad de repetir el mismo proceso. Estos nuevos intentos mejoran la calidad de los títulos futuros. Así que se vienen más habilidades, palabras de habilidades. O sea, más hitos, más misiones en Genesis. O sea, aparte de las misiones del mapa, vamos a tener misiones también del árbol de habilidades. O sea, aburrir no nos vamos a aburrir. Así que vamos a tener mucha cosa. Ahora,
¿Qué más, no? Se incluirá el sistema de islas procedimentales del que inicialmente se rumoreaba que se introducía en torno a Tide of Fortune. Y Jeremy dice, desafortunadamente no estuvo listo a tiempo para el remake de Genesis parte 1, no pudo alcanzar la calidad que nos satisfazó. A los aproximadamente 30 islas colocadas en este mapa se colocaron manualmente. Sin embargo, esto también es un paso previo a nuestro próximo plan. El año que viene, 2027, planeamos lanzar un nuevo mapa de pago especializado en contenido submarino y oceánico llamado Ark Atlantis. Esperemos lanzar el sistema de islas procedimentales que propusimos esta vez en su forma perfecta y será un mapa muy orientado al océano. Así que las islas estas que aparecen aleatoriamente en Genesis 1 no estará. De momento no. Lo que han hecho es incluir manualmente 30 islas en el mapa. Así que esas islas ya están en el mapa puestas, así que ya sabemos dónde aparecer las fortalezas piratas y otras cosas, ¿no? Así que lo que hay. Y en el Ark Atlantis, que será un mapa de pago, que esto ya se sabía también, pues también se incluirá lo que viene siendo, pues eso, ¿no? Las islas estas, si están preparadas para Ark Atlantis, estarán. Así que veremos a ver cómo será Ark Atlantis. Será un mapa submarino. Bien, sigamos con más cosas, ¿no? Ahora hablarán sobre el Artmaker. ¿Qué podemos hacer con el Artmaker? Bueno, un repaso rápido, ¿no? Bien, Artmaker, cuyo lanzamiento está previsto para la segunda quincena de septiembre. Es un editor de niveles integrados en el juego que funciona en consolas. ¿Cuáles serán sus especificaciones? Bueno, dice, algunos que vieron el vídeo sospecharon que se trataba simplemente de una captura de pantalla del editor de Unreal para PC, pero es una imagen del juego ejecutado en una consola PlayStation real. Por el momento necesitarás conectar un ratón y un teclado USB. También es posible la conexión inalámbrica a la consola para usarlo pero podrás crear un mapa completamente desde cero usando solo la consola. O sea, puedes crear un mapa desde cero tú, ya sea en Play, Xbox o PC, sin necesidad de usar el X, sino el Artmaker, que no se sabe ni cuánto ocupará, pero bueno, veremos a cuánto ocupa, pero ahí está, ¿no? Bien, y dice, ¿cuál fue la inspiración de la venta? Pues dice que el Super Mario Maker de Nintendo fue la idea, ¿no? La inspiración de Super Mario Maker. Si habéis jugado a Super Mario Maker, pues sabéis que puedes construir niveles completos desde cero, el nivel que quieras y vamos, y la dificultad que quieras y un montón de cosas. Así que preparaos con el Artmaker, que se vendrán locuras, se vendrá mucha locura de gente loca, pues, y creando cosas increíbles, cosas, por ejemplo, laberintos, para series de rol, un montón de cosas se pueden construir aquí, ¿no? Y poder descargar esos mapas cuando estén hechos, la verdad. Así que bueno, dice que algunos de los mapas son tan innovadores que revistas a los creadores por Nintendo. Lo que hizo que esto posible fue el mecanismo de integración de la herramienta en el juego, ¿no? Y bueno, dice, en una encuesta que realizamos con jugadores, habló del 30% y dijo que quiere crear su propio contenido. Sin embargo, solo el 1% de los jugadores descargaba kit de desarrollo tradicional para PC y creaba mods completos. En otras palabras, la barrera para el desarrollo era un cuello de botella. Si proporcionamos una herramienta que se pueda usar fácilmente en una consola, la cantidad de contenido puede aumentar de 10, 20 o incluso 30 veces. Estamos entusiasmados con la posibilidad de liberar una capa completamente nueva de creatividad. Así que en un futuro, si es posible, podremos crear mods también en consola. Vamos, las consolas también pueden crear mods con esa herramienta que pueden incluir, pero de momento no se sabe si se puede incluir o no, ¿vale? Así que de momento no se puede. Y bueno, aquí pregunté qué tipo de contenido se puede crear. Y bueno, y dice,
En sus etapas iniciales se especializa en las creaciones de mapas, niveles. Puedes crear mapas construyendo terrenos desde cero o cargar mapas existentes, construir castillos enormes, reorganizándolos y guardándolos como mapas personalizados. Además, permite cargar los recursos gráficos desde un navegador de mods convencional, lo que te permite crear mundos con una cantidad prácticamente ilimitada de recursos. Por ejemplo, si quieres usar una armadura específica que no existe en el juego, puedes descargar en un sitio web de modelos, convertirla en un mod y subirla, ponerla disponible de forma gratuita en ArtMaker. Presidimos que en el futuro surgiera un nuevo género, los mods de biblioteca de arte exclusivamente con material visual. Así que más adelante habrá una biblioteca para ArtMaker para poner mods nuevos ahí, pero descargados de una web, la verdad. Así que veremos a ver cómo funciona cuando llegue. Bien, es posible crear mecanismos dinámicos que modifican las reglas del juego en lugar de simplemente colocar objetos estáticos y generadores de dinosaurios. Y Jeremy dice, en eso nos hemos centrado principalmente con ArtMaker. Le dijo al equipo de desarrollo que un entorno estático con solo objetos colocados no es interesante y que carece de sentido a menos que podamos agregar funcionalidad a la jugabilidad. La interactividad es esencial para un juego, como que se activen trampas cuando el jugador entra en una habitación, aparezca un nuevo jefe, se activen torretas o suene música de celebración con efectos llamativos a completar con éxito. Para lograr que esto introdujamos Lua como un lenguaje de scripting basado en texto, ¿no? Así que sí, se podrán crear mapas como tú quieras, poner jefes, poner música y muchas cosas, ¿no? Como dice aquí. O sea, puedes hacer lo que quieras con ArtMaker. Y bueno, aquí dice que el código Lua es un editor de consola y dice sí, abre varias ventanas en la pantalla de consola y escribe ese código usando el teclado de una manera similar a JavaScript o Python, ¿no? Tiene la función de copiar y pegar, así como la capacidad de guardar los scripts generados en una biblioteca para reutilizarlos. Para revelar el transformo técnico, esto se basa en Ulua, una API de Tencent, ha publicado como código abierto en GitHub. Se trata de un excelente marco de trabajo que permite exponer casi todas las funciones y propiedades de la API de Blueprint. El lenguaje de scripting visual de Unreal Engine a código basado en texto. Agradecemos el equipo de desarrollo de Tencent que nos haya permitido usarlo comercialmente. Lo hemos ampliado aún más, incorporado en nuestro propio sistema jerárquico que permite la herencia y la creación de subclases de clases orientadas a objetos. Como programador, me resulta muy cómodo trabajar con lógica textual. Así que bueno, con esta aplicación de Tencent, pues puedes hacer cositas, ¿no? Puedes hacer descargar cosas y todo esto, ¿no? O sea, con el Lua, ¿vale? Esta app. Así que veremos a ver cómo funciona cuando llegue también. Luego, para el jugador promedio, la programación basada en texto parece un obstáculo bastante grande. Y dice, en realidad probablemente solo 1 de cada 5 o incluso 1 de cada 10 de los creadores escribirá código. Pero eso no es un problema. Al igual que con Super Mario Maker, con ArtMaker puedes descargar mapas creados por otros, copiar los scripts que usan y reutilizarlos en tus propios mapas. Incluso los jugadores que no saben programar pueden decir, simplemente incorporamos esos mecanismos. Interesante. Y nuestro objetivo es crear un entorno donde toda la comunidad pueda compartir su conocimiento y aprender unos de otros como el código abierto. Las comunidades de modders tienden a ser cerradas y hay una tendencia a ocultar la seguridad de uno, pero esperemos que nuestras herramientas rompan esas barreras. Así que si no sabes crear, si no sabes hacer esto, pues simplemente descargas un mapa ya creado de otra persona, copias los scripts y los pones en tu mapa. Así que, así de fácil. Si no sabes crear, pues haces eso.
Si sabes crear, pues haz lo que la imaginación te llegue, ¿no? Y bueno, dice si para consola vaya bajo rendimiento haciendo esto, ¿no? Y Jeremy dice, eso definitivamente va a pasar. Para empezar, los scripts de Lua no son muy rápidos, así que si intentas crear un juego de estrategia en tiempo real de altísimo rendimiento, la velocidad del fotograma bajará a 5 o menos. Los scripts solo sirven para controlar eventos sencillos y no para crear sistemas de juego complejos desde cero. Por cierto, es posible crear menús e interfaces de usuario personalizados con Lua. La pantalla del menú del editor mostrará una advertencia clara que indica que esto no ha sido creado por Studio Wildcard y puede ser inestable. Dado que este contenido no genera ingresos, presentamos los riesgos de antemano. Así que habrá que ir con cuidado con esto, ¿no? También, por lo que se ve. Sin embargo, el contenido de muy baja calidad se eliminará automáticamente mediante el sistema de valoración de la comunidad y el número de descargas. En el improbable caso de que exista un mapa malicioso que provoque un fallo grave, nos reservamos el derecho de hacerlo privado temporalmente a nuestra discreción. Básicamente quedará a cargo de la autogestión de los modders, pero como solo utiliza una API limitada basada en texto, está diseñado para que sea, para que no metan malware o cosas en Ark que pueda afectar a los jugadores con esto, ¿vale? Así que habrá que tener cuidado también con esto, ¿vale? Así que cuidadito que no nos hackeen ahora por descargar un mapa creado por otra persona, así que cuidado también con esto. Luego se puede compartir contenido creado con diferentes plataformas y sí, es 100% compatible entre plataformas. Dice, se trata simplemente de datos de configuración ligeros que no incluyen ningún recurso, por lo que el tamaño del archivo de la extracción es de tan solo 300-400 KB. En cuanto te unes a un servidor multijugador, la descarga se completa antes incluso de que aparezca la barrera del progreso. Ofrece una comodidad totalmente superior a la de los mapas de mods tradicionales de gran tamaño. Los mapas que juegas se almacenan en caché localmente y se pueden guardar permanentemente después de tu historial en cualquier momento. Así que habrá que preparar lo que viene siendo el disco duro para meter estos mapas. La verdad es mucha memoria que pueden ocupar estos mapas también. Así que cuidado con eso. Luego una larga trayectoria basada en la creatividad. Dice que quiere llegar al nivel de Fortnite o Roblox y Jeremy dice que no es lo mismo. O sea, Ark es Ark y esos dos juegos es otra cosa, así que no va a llegar a lo que viene siendo a Roblox y Fortnite, ¿vale? Porque sería una locura, en verdad, una locura sería, ¿no? Y poco más que decir, la verdad, poquito más. Y nada. Luego también pues dice que dice, entonces la pasión de los creadores de contenido mantiene vivo el juego. Y sí, la verdad es que sí, los mods es lo que hay, es lo que hace reflotar Ark todavía, lo que le hace vivir, más que nada. Y de hecho contratamos gente directamente de la comunidad modding aproximadamente una vez cada 6 meses. Muchos de ellos no tienen experiencia en la industria de los videojuegos, sino que son estudiantes o aficionados, pero sobre todo tienen una pasión increíble por Ark. Están motivados por la pasión y son increíblemente inteligentes. Por eso le damos la bienvenida al equipo, pero hay un dilema. Cuando los contratamos tenemos que centrarnos en el desarrollo oficial y no podemos hacer nuevos mods. Pues van contratando a mods cada 6 meses para hacer contenido de Ark, ¿no? Y aquí, ya aquí habla de la serie animada de Ark. Que llegará a etapas finales de la... actualmente estamos en las etapas finales de la postproducción, el estudio de Hollywood, ok. Los efectos de sonido, pero no dice de esto, ¿no?
A ver, ya que resultaron una fantástica experiencia de sonido oponente, esperamos completar todos los procesos del proceso en otros 2 o 3 meses. Así que bueno, la serie de Ark aún le falta. Así que bueno, la parte 2 de Ark, de la serie de Ark, pues va a durar todavía en llegar. Así que poco más que decir, la verdad, poco más. Así que nada, gente, todo esto es el vídeo, la verdad, todo esto es lo que han escrito en esta entrevista, lo que hablaron y demás, que es increíble, todo el contenido que hay. Así que, gente, espero que os haya gustado el vídeo, más que nada, así que nada, ya sabéis, dejad el like, favoritos, suscribid, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, y nada, veremos a ver cuando llegue todo esto que dicen por aquí, que hay mucho que contar, hay mucho que experimentar y demás, sobre todo lo que viene siendo, pues, Genesis, el Tears of Fortune y muchas cosas más. Así que, gente, nos vemos en el siguiente, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.